Tienes una semana para irte. Mi hermano sonrió con suficiencia al otro lado de la mesa. Mamá y papá simplemente observaban en silencio. Saqué los registros de propiedad. En realidad, todos tienen 24 horas. Se les cayeron los tenedores cuando. ¿Adivinan quién es el verdadero dueño? Soy Sarah Miller, tengo 27 años y estoy sentada a la mesa de la cena de mi familia, cuando mi hermano, Ethan, sonrió con suficiencia y dijo, tienes una semana para irte. Mamá y papá simplemente observaban en silencio, con los ojos evitando los míos. La traición dolió profundamente, pero no tenían idea de lo que el abuelo y yo habíamos planeado. Los registros de propiedad que llevaba en mi bolso les quitarían esas expresiones de suficiencia de inmediato. La familia puede ser un refugio y, a veces, son las personas que más nos hieren. Antes de contarte cómo les di la vuelta a las tornas, déjame saber desde dónde me estás viendo y presiona el botón de me gusta y suscríbete. Créeme, querrás ver cómo termina esto. Crecí en la extensa granja victoriana que había estado en nuestra familia por 4 generaciones. Siempre sentí una conexión especial con el lugar, el porche que rodeaba la casa, donde el abuelo Arthur me enseñó a tallar figuritas de madera, el enorme roble con el columpio de neumático que había sido testigo de innumerables días de verano, el arroyo que cruzaba las 40 acres traseras, donde yo pescaba cangrejos mientras Ethan se quedaba adentro jugando videojuegos. El abuelo Arthur era mi héroe. Mientras mis padres, Eleanor y David Miller, estaban ocupados construyendo su negocio inmobiliario y adulando cada logro de Ethan, el abuelo era el que iba a mis partidos de softball y a mis ferias de ciencias. Él era el que escuchaba cuando hablaba de mis sueños de convertirme en arquitecta ambiental. Sal, me decía, usando el apodo que solo él tenía permitido usar, tienes el espíritu de tu abuela, fuerte, decidida. Ves el valor en las cosas que otros pasan por alto. El contraste entre cómo mis padres trataban a Ethan y a mí no podría haber sido más marcado. Cuando Ethan sacó un C en álgebra, mis padres contrataron un tutor privado. Cuando yo sacaba todas las A, simplemente asentían y decían, «Qué bien, querida». Cuando Ethan quiso un coche para su 16º cumpleaños, le compraron un Jeep nuevo. Cuando pedí ayuda con las solicitudes universitarias, me dijeron que me las arreglara sola. Tú eres la responsable, decía mi madre, como si mi fiabilidad fuera una carga en lugar de una virtud. A pesar del obvio favoritismo, sobresalí. Trabajé 3 empleos para pagarme la universidad, graduándome con honores en diseño arquitectónico con énfasis en construcción sostenible. Mientras Ethan abandonó 3 universidades diferentes, dilapidando su fondo universitario y algo más, yo me hice una reputación en una de las mejores firmas de arquitectura ambiental en Seattle. Mientras tanto, Ethan vivía en la caseta de la piscina de nuestra casa familiar, supuestamente trabajando en una startup que nunca se materializó más allá de un sitio web creado a toda prisa. Mis padres continuaron financiando su estilo de vida, incluido su hábito de juego que pretendían no notar. A pesar de todo, mantuve una relación cercana con el abuelo Arthur. Cuando su salud comenzó a deteriorarse hace 3 años, fui yo quien condujo 4 horas cada 2 fines de semana para visitarlo. Le llevaba su regaliz negro favorito y revistas frescas sobre coches clásicos. Nos sentábamos en ese mismo porche, ahora desgastado por el tiempo, y él me contaba historias sobre la propiedad. Tu bisabuelo construyó esta casa con sus propias manos después de regresar de la Primera Guerra Mundial, decía, su voz volviéndose melancólica. Cada tabla tiene una historia, cada acre tiene un propósito. Durante esos meses finales, mientras el cáncer lo reclamaba lentamente, nuestras conversaciones tomaron un tono diferente. Comenzó a hacerme preguntas específicas sobre mi carrera, mis sueños para el futuro y, sorprendentemente, mis pensamientos sobre la propiedad familiar. ¿Qué harías con este lugar, Sal, si fuera tuyo?, preguntó una nítida tarde de otoño, sus ojos azules agudos a pesar de su cuerpo debilitado. Lo restauraría, respondí honestamente. Mantendría su carácter, pero lo haría sostenible. Paneles solares, recolección de agua de lluvia, un jardín comunitario en el campo sur. Este lugar podría ser tanto un tributo al pasado como un modelo para el futuro. Asintió lentamente, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. En sus últimas semanas, cuando fue trasladado a cuidados paliativos, mis visitas se volvieron diarias.
Mis padres y Ethan hicieron apariciones breves y obligatorias, mirando sus relojes y revisando sus teléfonos, mientras yo me sentaba sosteniendo la mano del abuelo, leyéndole poesía o simplemente sentada en un cómodo silencio. Durante uno de sus momentos más lúcidos, solo 3 días antes de fallecer, me apretó la mano con sorprendente fuerza. Sal, susurró, hay un sobre en mi escritorio en casa. Cajón inferior, pegado bajo el fondo falso. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con él. En ese momento no entendí la importancia de sus palabras. Estaba demasiado consumida por el dolor, demasiado desconsolada viendo cómo se desvanecía esta figura imponente en mi vida. Cuando falleció pacíficamente mientras dormía, conmigo a su lado, la misteriosa conversación quedó temporalmente olvidada en la niebla de la pérdida y los preparativos del funeral. Lo que no me di cuenta entonces fue que el abuelo Arthur había puesto en marcha un plan que expondría la verdadera naturaleza de mi familia y pondría a prueba mi propia determinación de maneras que nunca imaginé. El funeral fue un asunto sombrío, celebrado en la propiedad familiar, con las hojas de otoño creando un dosel dorado sobre los dolientes. Permanecí estoica mientras parientes lejanos y miembros de la comunidad compartían historias sobre la generosidad y sabiduría del abuelo Arthur. Mis padres interpretaron su duelo con precisión ensayada, aceptando condolencias con ojos humedecidos que nunca parecían producir lágrimas reales. Ethan, vestido impecablemente con un traje que probablemente costó más que mi alquiler mensual, no dejaba de mirar su teléfono durante el servicio. Después de que los invitados se marcharon, decidí quedarme en la casa familiar una semana para ayudar a ordenar las pertenencias del abuelo y procesar mi dolor. Al principio, mis padres me recibieron con una calidez que no había experimentado en años. Claro que deberías quedarte, querida, dijo mi madre, abrazándome con el aroma de un perfume caro. Las familias deben estar juntas en momentos como estos. Pero esa calidez superficial se enfrió rápidamente a medida que pasaban los días. Noté cambios sutiles alrededor de la propiedad que me perturbaron. El querido taller del abuelo había sido parcialmente vaciado, sus herramientas de precisión ya estaban a la venta en línea. El escritorio antiguo con persiana enrollable donde escribía cartas todos los domingos había sido trasladado al garaje, etiquetado para una venta de liquidación. ¿No crees que deberíamos revisar todo con cuidado?, le pregunté a mi padre mientras tiraba una caja de fotografías del abuelo a un montón de donaciones. No tiene sentido guardar todo este desorden, Sara, respondió sin levantar la vista. La propiedad necesita ser actualizada si queremos maximizar su valor. Esa palabra, valor, me produjo un escalofrío. Siempre supe que mis padres veían todo a través del prisma del beneficio potencial, pero oírles aplicar ese cálculo frío a la casa del abuelo tan pronto después de su muerte me pareció particularmente insensible. Más tarde esa noche, oí a Ethan hablar con un hombre de botas caras que se presentó como promotor. El terreno es perfecto, dijo el hombre, caminando por el perímetro de la propiedad trasera con mi hermano. Podríamos fácilmente construir 30 casas de lujo solo en esta parcela. 30, respondió Ethan, calculando visiblemente el beneficio potencial. El viejo se revolcaría en su tumba si lo supiera. Bueno, menos mal que no tenemos que preocuparnos por eso, rió el promotor, dándole una palmada en la espalda a Ethan. Me sentí mal al verlo repartirse en sus mentes la querida tierra del abuelo, tramando borrar su legado antes de que su recuerdo hubiera comenzado a desvanecerse. Cuando confronté a mi madre al respecto más tarde, ella desestimó mis preocupaciones con un movimiento de su mano manicurada. Tu abuelo se ha ido, Sara. Esta propiedad es un activo financiero, no un museo. Todos necesitamos ser prácticos. Práctica, repetí. ¿Así llamas a faltarle el respeto a su memoria menos de una semana después de enterrarlo? Los ojos de mi madre se endurecieron. No seas dramática. Ethan tiene algunas ideas excelentes para la propiedad que beneficiarán a toda la familia. Cada vez estaba más claro que toda la familia no me incluía en su visión. Noté conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba en las habitaciones, miradas significativas que se intercambiaban mis padres y Ethan durante la cena. Una tarde, regresé temprano de un paseo para oír la voz de mi padre desde su estudio. Necesitamos tratar con ella pronto, decía. Se está apegando demasiado al lugar. Yo me encargo, respondió Ethan con confianza. Dame unos días para prepararlo todo. Sus palabras confirmaron mi creciente sospecha de que algo no estaba bien. Esa noche,
incapaz de dormir, recordé las misteriosas instrucciones del abuelo sobre el sobre en su escritorio. Con la casa dormida, me deslicé hasta su estudio, que milagrosamente había escapado a la purga de mi madre hasta el momento. El antiguo escritorio de caoba estaba en la esquina, iluminado por la luz de la luna. Tanteé el cajón inferior, descubriendo el fondo falso que el abuelo había mencionado. Pegado debajo había un sobre amarillento con mi nombre escrito con su letra distintiva. Dentro había una breve carta. Mi queridísima Sal. Si estás leyendo esto, es que me he ido a reunirme con tu abuela. No te aflijas demasiado. Tuvimos una buena vida, juntos, tú y yo. Hay cosas que están pasando que necesitas saber. Tus padres hipotecaron su parte de la propiedad hace años para cubrir algunas desafortunadas decisiones de inversión. Ethan tiene deudas que harían sonrojar a un jugador empedernido. Están planeando venderlo todo tan pronto como sea posible. Hay documentos importantes en la vieja caja fuerte ignífuga detrás del ladrillo suelto en el sótano, el tercero empezando por la izquierda en la pared de la bodega. La combinación es tu cumpleaños. Recuerda lo que siempre te dije, la posesión es 9/10 de la ley, pero el amor es la totalidad del legado. Todo mi amor. Abuelo. Apreté la carta contra mi pecho, mi mente acelerada. Las piezas comenzaban a encajar, el promotor, el comportamiento secreto de mi familia, su prisa por liquidar las pertenencias del abuelo. No solo estaban de luto de manera diferente a la mía, estaban ejecutando un plan. Con nueva determinación, me dirigí silenciosamente al sótano, encontrando el ladrillo suelto exactamente donde el abuelo había descrito. Dentro de la caja fuerte oculta había otro sobre, más grueso que el primero, y un viejo álbum de fotos encuadernado en cuero que nunca antes había visto. Regresé a mi habitación, con el corazón latiendo, sabiendo que, contuvieran lo que contuvieran estos documentos, cambiarían todo. Cuando amaneció sobre la propiedad, proyectando luz dorada sobre los campos que el abuelo había amado tanto, le hice una promesa a su memoria: no permitiría que borraran lo que él había construido. El álbum de cuero estaba lleno de fotografías que nunca había visto, el abuelo joven, de pie orgullosamente frente a la casa con sus padres, el título de propiedad original enmarcado en la pared detrás de ellos. Había registros detallados de mejoras realizadas en la propiedad a lo largo de décadas, recortes de periódicos sobre premios agrícolas, y lo más sorprendente, fotos mías de niña, ayudando al abuelo a plantar árboles, arreglar vallas y cuidar jardines, una historia visual de mi conexión con la tierra que mis padres y Ethan nunca se habían molestado en forjar. Pero fueron los documentos del sobre los que realmente me dejaron sin aliento, extractos bancarios que mostraban retiros masivos de las cuentas de mis padres para cubrir las emergencias de Ethan, un contrato parcialmente firmado con Westfield Development Corporation, fechado 3 meses antes de la muerte del abuelo, con notas escritas a mano por mi padre calculando los beneficios potenciales de subdividir la propiedad, una carta de demanda de un casino de Atlantic City dirigida a Ethan por una deuda pendiente de más de $200.000. Me senté en mi cama de la infancia, con los documentos esparcidos a mi alrededor, sintiendo que veía a mi familia claramente por primera vez. El favoritismo hacia Ethan no era solo emocional, habían estado sacrificando sistemáticamente la estabilidad financiera de la familia para mantener su estilo de vida y cubrir sus errores. Armada con este conocimiento, decidí visitar a Harold Winters, el amigo y abogado más antiguo del abuelo, que vivía en el pueblo. Harold me recibió con genuina calidez, sus ojos arrugados con la misma amabilidad que recordaba de las visitas de mi infancia. Te estaba esperando, dijo, haciéndome pasar a su modesta oficina. Arthur dijo que acabarías buscando respuestas. Con café y tazas desparejadas, Harold confirmó lo que los documentos habían sugerido. Mis padres habían estado en problemas financieros durante años, haciendo inversiones cada vez más arriesgadas para mantener su imagen de éxito. Ethan tenía deudas de juego que habían crecido hasta proporciones peligrosas, con personajes muy desagradables comenzando a presionar. Tu abuelo estaba desconsolado cuando descubrió que planeaban vender tan pronto como falleciera, dijo Harold, sacudiendo la cabeza. No por la propiedad en sí, fíjate, sino por lo que representaba, 5 generaciones de historia y trabajo duro de tu familia. ¿Por qué no los confrontó?, pregunté. Los ojos de Harold brillaron. Arthur nunca fue de confrontaciones. Prefería resolver los problemas de forma creativa. No quiso dar más detalles, solo dijo que el abuelo había hecho arreglos y que yo debía continuar mi investigación. Al salir de su oficina, Harold me llamó: Sara,
tu abuelo estaba increíblemente orgulloso de ti. Recuerda eso en los días que vendrán. De vuelta en la casa, noté que Ethan se había vuelto cada vez más territorial, dando recorridos improvisados a posibles inversores, mostrando la propiedad como si ya le perteneciera solo a él. Cuando le pregunté por qué había extraños paseando por la casa del abuelo menos de 2 semanas después de su funeral, la máscara amistosa de Ethan se resbaló. Métete en tus asuntos, Sarah, espetó. Ya no vives aquí, solo estás de visita. Esa noche, escuché a mis padres y a Ethan en el estudio de mi padre, sus voces se colaban por las viejas rejillas de calefacción. El promotor necesita una respuesta para la semana que viene, decía mi padre. Están ofreciendo efectivo, sin contingencias. ¿Y Sarah?, preguntó mi madre, con la voz inusualmente vacilante. Ethan resopló. ¿Y ella qué? No tiene voz ni voto en esto. La propiedad pasará a ustedes dos cuando se lea el testamento mañana, y luego podremos proceder con la venta. Se está apegando al lugar, dijo mi madre. ¿Sabes cómo era con Arthur? Entonces necesitamos dejar claro que no tiene futuro aquí, respondió Ethan con firmeza. Yo me encargo en la cena de mañana, confía en mí. Al día siguiente transcurrió en un silencio tenso. Noté que mi madre me observaba atentamente mientras paseaba por la propiedad, tomando fotografías y haciendo anotaciones. Mi padre pasó el día en el pueblo, presumiblemente reuniéndose con Harold para la lectura del testamento programada para la mañana siguiente. Ethan desapareció durante varias horas, regresando con una expresión de suficiencia que me puso los nervios de punta. La cena de esa noche fue un asunto elaborado, con mi madre preparando todos mis platos favoritos, un intento transparente de suavizar el golpe que planeaban asestar. Cenamos en el comedor formal, un espacio generalmente reservado para las festividades y ocasiones especiales. Las copas de cristal brillaban bajo la luz de la araña, los cubiertos de plata tintineaban contra la fina porcelana. El lujoso escenario solo resaltaba la artificialidad del momento. Cuando terminamos el plato principal, Ethan se aclaró la garganta y dejó su servilleta con deliberada lentitud. Sus ojos, tan similares a los de mi padre, se fijaron en mí con una frialdad calculada. Sarah, comenzó, con la voz goteando falsa preocupación, necesitamos discutir tu situación. Mi madre estudió su copa de vino, mi padre enderezó sus cubiertos, evitando mi mirada. Mi situación, repetí, sabiendo ya lo que venía. Ethan se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, un gesto que rompía las reglas por el que nuestra madre normalmente lo reprendería, pero que ahora ignoraba. La cuestión es, continuó, con el abuelo desaparecido, es necesario que haya cambios. La propiedad pasará a mamá y papá mañana, y tenemos planes para ella. Mi padre finalmente habló. Estamos considerando una oferta de promotores. Tiene sentido financiero, para todos. Todos menos el abuelo, señalé en voz baja. Él amaba esta tierra. El sentimentalismo no paga facturas, intervino Ethan con brusquedad. La decisión está tomada. Su sonrisa volvió al soltar la frase que le había oído ensayar. Tienes una semana para irte. Mis padres se sentaron en silencio cómplice, avalando tácitamente su crueldad al no objetar. En ese momento, rodeada de la hermosa cubertería y las reliquias familiares, me di cuenta de que nos habíamos convertido en extraños, conectados solo por la genética, no por el amor. Entiendo, dije simplemente, colocando mi servilleta junto a mi postre a medio comer. ¿Algo más? Mi respuesta tranquila claramente decepcionó a Ethan, que había esperado lágrimas o súplicas. Se recuperó rápidamente, sin embargo. En realidad, sí. Cualquier cosa del abuelo que quieras, llévatela ahora. La empresa de la herencia viene el lunes. Con esta última vuelta de tuerca, levantó su copa en un brindis burlón, por los nuevos comienzos. Me excusé de la mesa, retirándome a mi habitación, donde esperaban los documentos de la caja fuerte del abuelo. Mañana llegaría la lectura del testamento, y con ella, revelaciones para las que ninguno de ellos estaba preparado. A la mañana siguiente, la tensión se respiraba densa en el aire mientras nos reuníamos en la oficina de Harold Winters para la lectura del testamento del abuelo. Mis padres, vestidos impecablemente como siempre, proyectando confianza y la solemnidad adecuada. Ethan llevaba un traje caro con un pañuelo de bolsillo que hacía juego con su corbata de seda, pareciendo más que asistía a una fusión de negocios que a un asunto familiar.
Yo elegí un atuendo sencillo y profesional, un traje de pantalón azul marino que el abuelo siempre había dicho que me hacía parecer capaz y fuerte. Harold nos saludó con cortesía profesional, aunque noté que su sonrisa se tensó al estrechar la mano de Ethan. Nos sentamos en las sillas de cuero dispuestas frente a su escritorio, la habitación oliendo a libros viejos y a pulidor de muebles. Antes de empezar, dijo Harold, ajustándose las gafas, quiero expresar de nuevo mis condolencias personales. Arthur no fue solo mi cliente, sino mi querido amigo durante más de 50 años. Mi padre asintió con impaciencia. Sí, gracias, Harold. Todos lo echamos mucho de menos. Podemos proceder. Las partes iniciales del testamento eran sencillas, legados específicos de objetos personales y pequeñas sumas de dinero a parientes lejanos y organizaciones benéficas que el abuelo había apoyado. Mis padres se removían inquietos, esperando el evento principal, la disposición de la propiedad. Ethan miraba su reloj repetidamente, sin duda calculando la rapidez con la que podrían proceder con la venta una vez que se transfiriera la propiedad. Cuando Harold llegó a esa sección, hizo una pausa, tomó un sorbo de agua y me miró directamente antes de continuar. En cuanto a la propiedad de la familia Miller, incluida la residencia principal, todas las dependencias y las 120 acres circundantes. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante, los nudillos de mi madre se pusieron blancos al agarrar su bolso. Arthur James Miller, habiendo transferido legalmente la propiedad de dicha propiedad en su totalidad a su nieta, Sarah Grace Miller, 3 meses antes de su muerte, no hace ninguna otra disposición de este activo, ya que ya no forma parte de su patrimonio. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el reloj antiguo en la estantería de Harold marcando segundos que parecían horas. Mi padre fue el primero en romper el hechizo. ¿Qué dijiste?, exigió, con la voz quebrada. Harold se quitó las gafas. La propiedad fue transferida a Sarah hace 3 meses. La escritura ha sido registrada en el condado. Es todo legal y vinculante. Eso es imposible, susurró mi madre. Él no haría eso. Debe haber algún error. El abuelo no estaba en sus cabales al final, añadió Ethan, el color desapareciendo de su cara. La expresión de Harold se endureció. Arthur estaba completamente lúcido, certificado por 2 médicos independientes y atestiguado por mí y mi socio. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mi padre se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. ¿Sabías esto? Lo manipulaste cuando era vulnerable. Antes de que pudiera responder, Harold intervino. David, te aconsejaría que no hagas acusaciones que no puedes respaldar. Arthur se puso en contacto conmigo para esta transferencia el año pasado. Fue su idea, su decisión y su derecho como único propietario de la propiedad. ¿Pero por qué?, preguntó mi madre, mirándome con nueva fatiga. ¿Por qué dejaría fuera a su propio hijo? Harold me miró, preguntando silenciosamente si quería que continuara. Asentí ligeramente. Arthur dejó una carta explicando su decisión. ¿Quieren que la lea? Sí, dije en voz baja, mientras mi familia miraba en estado de shock. Harold sacó un sobre del archivo y comenzó a leer. A mi familia. Si Harold está leyendo esta carta, significa que la transferencia de propiedad a mi nieta, Sarah, ha sido una sorpresa para la mayoría de ustedes. Así fue intencional. He observado con creciente preocupación cómo la propiedad que ha estado en nuestra familia por generaciones ha sido usada como garantía e hipotecada para cubrir errores financieros y rescates. He visto planes elaborados para dividir y vender la tierra mientras aún respiraba. He sido testigo del desprecio por el legado y la administración que intenté inculcarles a todos ustedes. Sarah es la única que ha demostrado un amor genuino por este lugar y una comprensión de su valor más allá del dinero. Ha demostrado responsabilidad, integridad y visión, cualidades esenciales para preservar lo que los Miller han construido a lo largo de generaciones. David y Eleanor, los amo como a mi hijo y nuera, pero no puedo confiarles este legado, conociendo sus intenciones. Ethan, te amo como a mi nieto, pero has demostrado constantemente que valoras la gratificación inmediata por encima de la responsabilidad a largo plazo. Esta decisión no fue tomada a la ligera ni con prisa. Representa mi último esfuerzo para preservar algo precioso que de otra manera se perdería para siempre. Con amor, a pesar de la decepción. Arthur James Miller. Cuando Harold terminó, mi padre se levantó abruptamente,
con el rostro enrojecido por la ira. Esto es abuso de ancianos. Lo impugnaremos. Son bienvenidos a intentarlo, respondió Harold con calma, pero les aseguro que todo se hizo correctamente. Arthur fue muy minucioso. Ethan se abalanzó sobre mí, señalando acusadoramente. Lo manipulaste. Lo pusiste en nuestra contra. Permanecí sentada, manteniendo su mirada fijamente. No supe de esto hasta ayer. El abuelo tomó esta decisión por sí mismo. Mentirosa, gritó Ethan. Siempre has estado celosa de mí, siempre haciéndote la víctima mientras conspirabas a nuestras espaldas. Mi madre colocó una mano restrictiva en el brazo de Ethan. Necesitamos discutir esto en privado. Harold, nos pondremos en contacto a través de nuestro abogado. Mientras recogían sus pertenencias para marcharse, yo permanecí sentada. Harold me dio un asentimiento alentador. En realidad, dije, haciendo que se detuvieran en la puerta, hay algo más que deberían saber. Saqué de mi bolso los documentos que había descubierto. Encontré estos en la caja fuerte del abuelo. Muestran que ya han aceptado un depósito no reembolsable de $250.000 de Westfield Development por una propiedad que no poseían. Eso podría constituir fraude. El rostro de mi padre palideció. Asumimos que la propiedad pasaría a nosotros. Era una expectativa razonable. Quizás, reconocí. Pero firmar contratos por propiedades que no posees sigue siendo legalmente problemático. Y Ethan, estos pagarés de casinos sugieren que has usado la propiedad como garantía para préstamos que no tenías autoridad para obtener. La expresión de Ethan pasó de la ira al miedo. Esos son asuntos financieros privados. No cuando involucran propiedades que me pertenecen, respondí. He consultado con un abogado propio. Dadas estas circunstancias, les doy 24 horas para que retiren sus pertenencias personales de mi casa. 24 horas, jadeó mi madre. Eso es imposible. Hemos vivido allí durante 30 años. En realidad, intervino Harold amablemente, la casa principal ha sido la residencia legal de Sarah durante 3 meses. Básicamente han sido sus invitados desde entonces. Mi padre tomó el codo de mi madre, dirigiéndola hacia la puerta. Esto no ha terminado, Sarah. Ni mucho menos. Al marcharse, con la tensión chisporroteando a su paso, exhalé lentamente, sintiéndome a la vez reivindicada y desconsolada. No era así como había imaginado que irían las cosas, pero el abuelo me había confiado su legado y no lo decepcionaría. Harold sirvió 2 pequeños vasos de bourbon de un cajón del escritorio. El favorito del abuelo, dijo. Arthur dijo que manejarías esto con gracia y fuerza. Tenía razón. Chocamos los vasos en un brindis agridulce por el hombre que había visto en mí lo que el resto de mi familia no había visto, y que había confiado en mí para llevar adelante lo que él más valoraba. Regresé a la propiedad, mi propiedad, esa misma tarde, preparándome para la confrontación que inevitablemente seguiría. La casa estaba inusualmente silenciosa al entrar, pero sentía la tensión vibrando a través de las viejas paredes como una tormenta que se aproximaba. Siguiendo voces apagadas, encontré a mi familia en el solarium que daba a la parte trasera del terreno. Estaban acurrucados alrededor de la mesa de café, con papeles esparcidos delante, hablando en tonos urgentes que cesaron abruptamente cuando aparecí en la entrada. Vaya, si no es nuestra nueva casera, se burló Ethan, aunque su confianza habitual se había quebrado, revelando la inseguridad subyacente. Mi madre levantó la vista, su maquillaje perfecto incapaz de ocultar sus ojos enrojecidos. Sarah, necesitamos hablar sensatamente de esta situación. Sí, añadió mi padre, adoptando su voz de negociación de negocios. Hay factores que no has considerado. Implicaciones financieras, obligaciones familiares. Me adentré más en la habitación, notando que ya habían comenzado a clasificar objetos, con notas adhesivas marcando diversas piezas de mobiliario y obras de arte. Estaban repartiendo el botín incluso mientras tramaban para recuperar el control. He considerado todo con mucho cuidado, respondí, dejando mi bolso sobre una mesita auxiliar. Y he traído a alguien que puede ayudar a explicar la situación legal con más claridad. En ese momento, Patricia Goldman, la abogada a la que había consultado esa misma mañana, apareció en la entrada. Era una mujer formidable de unos 50 años, con el pelo plateado y la postura confiada de alguien que no está acostumbrado a perder.
La señora Goldman es especialista en derecho inmobiliario y transmisiones de patrimonio, expliqué, haciendo las presentaciones. Está aquí para responder cualquier pregunta y para ser testigo de nuestra discusión. La expresión de mi padre se oscureció. No necesitamos otro abogado presente para una conversación familiar. Discrepo, dije simplemente. Patricia, ¿podría explicar el estado legal actual de la propiedad? Ella asintió profesionalmente. La propiedad Miller fue legalmente transferida a Sarah Miller mediante una escritura de transferencia irrevocable hace 3 meses. La transferencia fue debidamente registrada en el condado y se pagaron todos los impuestos correspondientes. La señora Miller es la única propietaria legal de la propiedad y de todas las estructuras que se encuentran en ella. Arthur no pensaba con claridad, interrumpió mi madre. Estaba bajo medicación fuerte. Patricia negó con la cabeza. El señor Miller se sometió a una evaluación cognitiva exhaustiva antes de ejecutar la transferencia. 2 médicos independientes certificaron su capacidad, y toda la transacción fue grabada en vídeo como protección adicional contra exactamente este tipo de impugnación. Ethan golpeó la mesa con el puño. Esto es ridículo. El abuelo no nos habría excluido por completo. Sarah debe haberlo manipulado. Saqué un sobresellado de mi bolso. El abuelo anticipó que podrían decir eso. Esta es una carta que escribió para ser abierta si su decisión era impugnada. Mis manos temblaron ligeramente al romper el sello. Dentro había un DVD etiquetado como para mi familia, con la letra del abuelo, junto con otra carta. La leí en voz alta. Mi querida familia. Si están viendo esta grabación, significa que están cuestionando mi decisión de transferir la propiedad a Sarah. Me entristece, pero no me sorprende. He incluido un vídeo mío explicando mis razones, grabado el día anterior a la ejecución de la transferencia. También he incluido documentación de las decisiones financieras que llevaron a este punto, la remorgaje de la propiedad contra mi voluntad, los préstamos tomados a mi nombre sin mi conocimiento, y los planes de venta que me fueron ocultados. Espero que esto traiga claridad, si no aceptación. Con amor, a pesar de la decepción. Arthur. Patricia sacó una computadora portátil de su maletín e insertó el DVD. El rostro del abuelo apareció en la pantalla, más delgado que en sus días saludables, pero con ojos brillantes y voz fuerte. Habló directamente a la cámara, explicando con meticuloso detalle sus razones para la transferencia. Describió cómo descubrió los planes de venta, encontró documentos de préstamos no autorizados y fue testigo de años de mala gestión financiera. Sarah es la única que ha demostrado un verdadero amor por este lugar, dijo, su imagen mirándonos desde más allá de la tumba. Ella entiende que algunas cosas tienen valor más allá del dinero. Le estoy confiando el legado de nuestra familia porque se ha ganado esa confianza, mientras que otros la han roto repetidamente. Cuando terminó el vídeo, el silencio llenó la habitación. Mi madre lloraba abiertamente ahora, mi padre miraba la pantalla en blanco, con la mandíbula apretada. Ethan paseaba junto a las ventanas, la tensión irradiando de él. Hay más, dije en voz baja, extendiendo copias de los documentos que había encontrado. El depósito que aceptaron de Westfield Development, los acuerdos de préstamo usando esta propiedad como garantía, las deudas de juego. Todo está aquí. Mi padre intentó una última defensa. Estábamos protegiendo a la familia, tomando decisiones financieras necesarias. Se estaban protegiendo a sí mismos y permitiendo a Ethan, corregí suavemente. A expensas de los deseos del abuelo y del legado que él valoraba tanto. Entonces, ¿qué pasará ahora?, preguntó mi madre, con voz pequeña. ¿Nos echas de nuestra casa? Esta no ha sido su casa legalmente durante 3 meses, le recordó Patricia. Y dadas las documentadas tentativas de vender propiedad que no era suya, la señora Miller estaría en su derecho de involucrar a las fuerzas del orden. Ethan resopló. No te atreverías. Somos familia. Mantuve su mirada fijamente. La familia se respeta. La familia no trama ni manipula. La familia no lanza ultimátums durante la cena. Dirigiéndome a los 3, continué, tienen 24 horas para recoger sus pertenencias personales. Todo lo que quede en esta propiedad y no sea retirado antes del mediodía de mañana se convertirá en mío por defecto. 24 horas es imposible, protestó mi madre. Tenemos 30 años de pertenencias aquí.
Entonces les sugiero que se centren en lo que es verdaderamente importante para ustedes, respondí, al igual que el abuelo tuvo que hacer cuando tomó su decisión. Mi padre, siempre el pragmático, reconoció la derrota cuando la vio. Vamos, Eleanor. Necesitamos empezar a empacar. Mientras se dirigían hacia la puerta, Ethan se quedó, su expresión vacilando entre la rabia y el pánico. No puedes hacerme esto. ¿A dónde se supone que voy a ir? Por primera vez, sentí un atisbo de simpatía por mi hermano. A pesar de todo, seguía siendo el niño que había construido fuertes de mantas conmigo durante las tormentas, que me había enseñado a andar en bicicleta antes de que nuestros caminos se separaran. Eres ingenioso, Ethan. Siempre lo has sido, dije. Pero tus elecciones tienen consecuencias. Es hora de que las enfrentes. Después de que se dispersaron para comenzar el doloroso proceso de clasificar décadas de posesiones acumuladas, Patricia me apretó el hombro con apoyo. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo. Se necesita coraje para defender lo que es correcto, especialmente contra la familia. Al observar la puesta de sol sobre los campos que ahora eran indiscutiblemente míos, no sentí triunfo, solo determinación. El abuelo me había confiado más que tierra y edificios, me había confiado la preservación de algo precioso que de otra manera se habría perdido por la codicia y la miopía. Mientras caía la noche sobre la propiedad, deambulé por las habitaciones, repentinamente vacías de la tensión que las había llenado durante años, tomando notas mentales de los cambios que quería implementar, no para borrar la presencia de mi familia, sino para honrar la visión del abuelo y crear algo significativo a partir de esta dolorosa transición. Mañana traería nuevos desafíos, pero por esta noche, me senté en el columpio del porche donde el abuelo y yo habíamos pasado innumerables horas, y me permití sentir todo el peso tanto de la responsabilidad como de la oportunidad que él había puesto en mis manos. La mañana siguiente amaneció brillante y clara, el tipo de día de otoño perfecto que siempre hacía que el abuelo dijera, el buen señor se está luciendo hoy. Me levanté temprano, preparándome para lo que sin duda sería un día difícil. A las 8, una corriente de vehículos había comenzado a llegar, las amigas de mi madre ayudándola a empacar sus atesoradas colecciones, los socios de negocios de mi padre cargando muebles en camiones alquilados, y un equipo de mudanzas que Ethan había logrado contratar de alguna manera durante la noche. La casa bullía de actividad y emociones apenas reprimidas. Mi madre se me acercó en la cocina, donde yo preparaba café en silencio, con los ojos hinchados por el llanto. La mayoría de estas cosas han estado en la familia por generaciones, dijo, señalando el armario de porcelana. ¿Estás segura de que no reconsiderarás el plazo? El plazo se mantiene, respondí con firmeza. Pero no soy irracional, mamá. Las reliquias familiares deben quedarse con la familia. Solo te pido que te lleves tus pertenencias personales. Su expresión se suavizó ligeramente. ¿Qué hay del juego de plata? Tu abuela querría que yo lo tuviera. Llévatelo, dije. No estoy tratando de despojarte de todo. Solo necesito que respetes que esta propiedad es mía ahora, y que las decisiones sobre su futuro son mías. Mientras envolvía cuidadosamente las piezas de plata en tela, preguntó en voz baja, ¿dónde nos equivocamos contigo, Sara? Te dimos todo. La pregunta estaba tan desconectada de la realidad que casi me río. Le diste todo a Ethan. A mí me diste independencia, por defecto, no por diseño. Y ahora lo agradezco, aunque doliera en su momento. Parecía genuinamente confundida. Siempre confiamos en ti para que te las arreglaras sola. Ethan necesitaba más apoyo. Ethan necesitaba límites, corregí suavemente. Y yo necesitaba padres que estuvieran presentes. Ambos salimos perdiendo. No tuvo respuesta para eso, retirándose con su plata cuidadosamente envuelta para seguir empacando en otro lugar. Mi padre fue más pragmático, centrándose en la logística en lugar de las emociones. Me arrinconó en el estudio del abuelo, donde estaba conservando documentos importantes. Los promotores no se irán sin más, advirtió. Ese depósito era sustancial. Esperarán la propiedad o una compensación. Su contrato era contigo por una propiedad que no poseías, le recordé. Pero no soy despiadada. Ya he hablado con su equipo legal. Les devolveré su depósito, no porque tenga que hacerlo, sino porque es lo correcto. Me estudió con nuevos ojos, quizás viendo por primera vez a la mujer capaz en la que me había convertido,
en lugar de la hija que había pasado por alto. Lo has pensado todo, dijo, algo parecido al respeto entrando a regañadientes en su voz. Aprendí observándote a ti y al abuelo, respondí. Vi qué hacer y qué no hacer. Asintió rígidamente y volvió a empacar, nuestra relación alterada para siempre, pero quizás no completamente rota. Ethan resultó ser el más volátil, alternando entre amenazas y negociaciones desesperadas. A media mañana, me acorraló en el porche trasero, con la voz baja y peligrosa. He hablado con un abogado propio, siseó. Hay maneras de impugnar esto: influencia indebida, capacidad disminuida. Impugna todo lo que quieras, respondí con calma. El abuelo se aseguró de que todo fuera legalmente hermético. Les contaré a todos cómo lo manipulaste, amenazó. Tu preciada firma de arquitectura no querrá el escándalo. Sonreí tristemente. ¿De verdad crees que mis colegas creerían que de alguna manera engañé al abuelo, el hombre al que todos describen como tan sagaz hasta sus últimos días? El hombre que los superó a ti y a nuestros padres desde más allá de la tumba. Su fachada se resquebrajó ligeramente. Soy tu hermano, Sara. Eso no cuenta para nada. Contó para todo con el abuelo, señalé. Te dejó su colección de coches antiguos y un fondo fiduciario sustancial, lo cual sabrías si te hubieras quedado para la lectura completa del testamento. No te desheredó, simplemente no te dejaría destruir lo que había construido durante toda su vida. Esta noticia visiblemente sorprendió a Ethan. ¿Qué? Hay un fondo fiduciario. Accesible cuando completes un programa de gestión financiera y mantengas la sobriedad durante un año, expliqué. Estaba tratando de ayudarte, no de castigarte. Ethan se sentó en los escalones del porche, la lucha temporalmente agotada. Entonces, ¿sabía lo del juego? Lo sabía todo, Ethan. Simplemente nos amaba de todas formas. Al acercarse el mediodía, la salida de pertenencias se aceleró. Los vecinos observaban con curiosidad desde la distancia cómo se desarrollaba el drama de la familia Miller en furgonetas de mudanza y viajes apresurados llevando cajas. Patricia regresó para asegurarse de que no hubiera problemas legales de última hora, trayendo consigo a un visitante inesperado, Harold Winters. Pensé que quizás necesitarías apoyo moral, explicó Harold, sentándose en una silla de mimbre en el porche mientras se retiraban los últimos objetos. Esto no debe ser fácil. No lo es, admití. Una parte de mí se siente culpable. Todavía son mi familia. Harold asintió pensativamente. Arthur luchó con los mismos sentimientos. No tomó esta decisión a la ligera ni rápidamente. Les dio muchas oportunidades para cambiar de rumbo. ¿Sabía cuánto conflicto causaría esto? Esperaba que finalmente pudiera llevar a la curación, respondió Harold. A veces es necesaria una ruptura limpia antes de que pueda comenzar una verdadera reconciliación. Precisamente al mediodía, Patricia confirmó que el plazo había llegado. Mis padres se quedaron tiesos junto a su coche embalado en la entrada circular, Ethan apoyado en su coche deportivo cerca. Bajé los escalones del porche para encontrarlos, sintiendo el peso del momento. Hemos dejado las llaves en la encimera de la cocina, dijo mi padre formalmente. He transferido todas las cuentas de servicios públicos a tu nombre. Mi madre dio un paso adelante torpemente. Hay una lista de problemas de mantenimiento que hemos estado queriendo abordar. Está con las llaves. Asentí, manteniendo la compostura. Gracias. Me encargaré de todo. Ethan se acercó al final, con las manos en los bolsillos. Esto no ha terminado, dijo, pero la amenaza carecía de su veneno anterior. Puede ser, ofrecí. ¿El abuelo quería ayudarte, Ethan? Las condiciones del fondo fiduciario no eran un castigo, eran una cuerda de salvación. Algo parpadeó en sus ojos, quizás reconocimiento, quizás solo fatiga. Sin decir otra palabra, se metió en su coche y se marchó. Mis padres le siguieron poco después, mi madre dándole una última mirada a la casa antes de que desaparecieran por el largo camino de entrada. Cuando sus vehículos desaparecieron de la vista, sentí una inesperada ola de emoción, no triunfo ni reivindicación, sino una mezcla compleja de dolor y alivio. Patricia y Harold se retiraron respetuosamente, dejándome sola en la propiedad que ahora era indiscutiblemente mía.
Dediqué el resto del día a caminar por los límites de la tierra, familiarizándome de nuevo con los arroyos y las zonas boscosas, el viejo huerto de manzanos y las praderas ondulantes. Con cada paso, sentía la presencia del abuelo y su confianza en mí solidificándose en un propósito. Esa tarde, mientras la puesta de sol pintaba el cielo con brillantes naranjas y rosas, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero respondí de todas formas. ¿Es Sarah Miller?, preguntó una voz de mujer. Sí, soy yo. ¿Quién llama? Mi nombre es Evelyn Reed. Fui amiga de su abuelo de la Sociedad Histórica. Me enteré de lo que pasó hoy. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños, y quería contactar. Durante la siguiente hora, Evelyn compartió historias sobre el abuelo que nunca antes había oído, cómo había luchado contra un promotor 20 años antes que quería construir un centro comercial en tierras agrícolas históricas, cómo había pagado discretamente la matrícula universitaria a jóvenes locales cuyas familias tenían dificultades, cómo había hablado a menudo y con orgullo de su nieta que entendía el valor de la preservación y la administración. Esa llamada fue la primera de muchas en los días siguientes. Personas de la comunidad se pusieron en contacto, algunas ofreciendo apoyo, otras compartiendo recuerdos, algunas expresando preocupación por mis planes para la propiedad. Las escuché a todas, reconociendo que el legado del abuelo se extendía mucho más allá de los límites de nuestra familia. Mientras tanto, las consecuencias legales se desarrollaron como se predijo. El abogado de mis padres presentó una impugnación a la transferencia de propiedad, pero fue rápidamente desestimada cuando Patricia presentó la extensa documentación que el abuelo había preparado. Los promotores amenazaron con litigios pero se conformaron con la devolución de su depósito más una pequeña tarifa. Ethan desapareció durante varias semanas, solo para regresar con una petición silenciosa para discutir las condiciones de su fondo fiduciario. A lo largo de todo, me mantuve firme en mi visión para la propiedad, elaborando planes que honraban tanto su historia como su potencial. El camino por delante sería desafiante, pero por primera vez, sentía que estaba exactamente donde debía estar, llevando adelante un legado con raíces y alas. Un año después, estaba de pie en el porche recién restaurado de la granja, observando cómo los voluntarios plantaban los últimos árboles en lo que ahora era el huerto comunitario Arthur Miller. La propiedad había experimentado una transformación notable, no en el desarrollo de viviendas de lujo que mi familia había imaginado, sino en algo que equilibraba la preservación con el propósito. La casa principal había sido cuidadosamente restaurada, manteniendo su carácter histórico e incorporando características sostenibles. Paneles solares, discretamente colocados en el tejado del cobertizo de carruajes, proporcionaban gran parte de nuestra electricidad. Un sistema de recolección de agua de lluvia alimentaba los jardines y huertos. El granero había sido convertido en un centro de educación comunitaria, donde las clases sobre agricultura sostenible y preservación histórica ya se llenaban con semanas de antelación. Convertir la propiedad en algo que sirviera tanto al pasado como al futuro no había sido fácil. Había permisos que obtener, subvenciones que solicitar e innumerables reuniones con funcionarios del condado y miembros de la comunidad. Pero con cada obstáculo superado, sentía la presencia del abuelo guiándome hacia adelante. Mi relación con mis padres había evolucionado a algo cauteloso pero civil. Después de que su impugnación legal fracasó, se mudaron a un condominio en la ciudad, reduciendo significativamente el estilo de vida que habían mantenido durante décadas. Mi padre, enfrentando la jubilación con recursos disminuidos, había aceptado a regañadientes un puesto de consultoría en una firma más pequeña. Mi madre, sorprendentemente, había encontrado propósito haciendo voluntariado en un museo local, sus conocimientos de antigüedades e historia encontrando finalmente una salida constructiva. Nuestras interacciones se limitaban a ocasionales llamadas telefónicas y reuniones familiares cuidadosamente orquestadas en lugares neutrales. La herida estaba sanando, pero la cicatriz permanecía, un recordatorio permanente de las decisiones tomadas y las consecuencias enfrentadas. Los manzanos se ven hermosos, dijo una voz detrás de mí, interrumpiendo mis pensamientos. Me volví para encontrar a Ethan parado al pie de los escalones del porche, con un aspecto más saludable de lo que lo había visto en años. Atrás quedaron la ropa de diseñador y la imagen cuidadosamente cultivada de éxito, en cambio, vestía jeans sencillos y una camisa de franela, su cabello más corto, sus ojos más claros. Sí que lo están, asentí, sorprendida por su inesperada visita. El abuelo estaría contento. Ethan subió los escalones lentamente, con las manos en los bolsillos. Terminé el programa de gestión financiera la semana pasada.
Un año de sobriedad el mes que viene. Felicidades, dije sinceramente. Eso no debe haber sido fácil. Se encogió de hombros, un gesto que recordaba al hermano que había conocido antes de que el dinero y el estatus se convirtieran en sus principales preocupaciones. Más difícil de lo que esperaba. Más fácil que seguir como estaba. Nos quedamos en un silencio de complicidad por un momento, observando a los voluntarios trabajando juntos, riendo y llamándose mientras terminaban la plantación. Harold me llamó, dijo finalmente Ethan. Las condiciones del fondo fiduciario se han cumplido. Tendré acceso el mes que viene. Asentí. El abuelo estaría orgulloso de ti. Siempre creyó que podrías cambiar las cosas. No lo estoy usando de la forma en que mamá y papá esperan, continuó. Creen que volveré a su estilo de vida, conseguiré el condominio de al lado, me reincorporaré al club de campo. ¿Qué planeas en cambio?, pregunté, genuinamente curiosa. Ethan sonrió, una sonrisa real, sin el borde cínico al que me había acostumbrado. Voy a volver a estudiar, a terminar mi carrera en ciencias ambientales. Luego quizás buscar trabajo en la conservación de tierras. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. El abuelo definitivamente aprobaría eso, dije con una pequeña risa. He estado pensando mucho en él este año, admitió Ethan. En lo que valoraba y por qué. En el tipo de hombre que era frente al tipo de hombre en el que me estaba convirtiendo. Señaló la propiedad que se extendía ante nosotros. Lo que has hecho aquí. Es lo que él habría querido. Ahora lo veo. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, un deseo de sanación que había persistido a pesar de todo lo que había sucedido. ¿Te gustaría un recorrido?, ofrecí. Ha habido muchos cambios desde la última vez que estuviste aquí. Mientras caminábamos juntos por la propiedad, señalé los diversos proyectos completados y en curso, las parcelas del jardín comunitario ya reclamadas por familias locales, el arroyo restaurado con su nuevo hábitat para peces, el taller donde las herramientas del abuelo volvían a ser usadas para crear y reparar en lugar de estar inactivas o ser vendidas. No se trata solo de preservar el pasado, expliqué al llegar al centro educativo. Se trata de crear algo sostenible para el futuro. Algo que honre lo que vino antes, reconociendo al mismo tiempo que nada permanece exactamente igual. Ethan asintió pensativamente. Ahora lo entiendo. Antes no, pero ahora sí. Al regresar a la casa, los voluntarios habían terminado su trabajo y compartían un almuerzo de celebración en el amplio césped. Evelyn Reed, ahora una querida amiga y presencia habitual en la propiedad, nos llamó con la mano. Vengan a unirse. Estamos brindando por la finalización del huerto. Al acercarnos a la reunión, me sorprendió la comunidad que se había formado alrededor de este lugar en solo un año, maestros jardineros compartiendo conocimientos con novatos, artesanos jubilados enseñando habilidades tradicionales a estudiantes entusiastas, niños explorando los mismos campos y arroyos donde yo había jugado de niña. Este era el verdadero legado que el abuelo me había confiado, no solo tierra y edificios, sino la oportunidad de crear conexión y continuidad en un mundo que a menudo no valoraba ninguna de las dos cosas. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y Ethan se había marchado con una promesa tentativa de regresar para el Festival de la Cosecha, me senté sola en el columpio del porche, observando cómo las luciérnagas comenzaban su danza nocturna sobre los campos. La propiedad estaba tranquila ahora, pero era una tranquilidad viva, llena de potencial y propósito, en lugar del silencio estancado del abandono que había conocido antes. Saqué la carta que el abuelo me había dejado, ahora desgastada por las frecuentes lecturas, y repasé su letra familiar con el dedo. Recuerda lo que siempre te dije, la posesión es 9/10 de la ley, pero el amor es la totalidad del legado. En los años transcurridos desde que reclamé esta propiedad como mía, había aprendido que la propiedad era mucho más que derechos legales o posesión física. La verdadera propiedad venía con responsabilidad, con la tierra, con la historia, con la comunidad y con las generaciones futuras que algún día caminarían por estos mismos senderos. La dolorosa confrontación con mi familia había sido necesaria, no porque la propiedad importara más que las personas, sino porque la integridad a veces requiere límites difíciles. Mantenerme firme no se trataba de ganar o castigar, se trataba de honrar una confianza puesta en mí y negarme a permitir que la comodidad momentánea prevaleciera sobre el valor duradero. Al caer completamente la oscuridad, entré en la casa que ahora sentía verdaderamente mía, no porque mi familia hubiera sido excluida,
sino porque el espacio había sido reclamado para su propósito previsto, un lugar de administración en lugar de consumo. El viaje de sanación no había terminado, quizás nunca lo estaría por completo, pero con cada día que pasaba, la herida dejada por la traición y la confrontación cicatrizaba un poco más, creando fuerza donde antes solo había habido dolor. El abuelo me había dado más que propiedad, me había dado la oportunidad de descubrir mi propia capacidad de resiliencia, perdón y visión. Al elegirme como su sucesora, había visto algo que yo aún no había reconocido en mí misma, la capacidad de transformar la pérdida en legado y el conflicto en creación. Mientras cerraba la puerta a otro día en Miller Farm, sentí una profunda gratitud por la dolorosa lección que finalmente me había traído a casa en todos los sentidos de la palabra. A veces, los mejores regalos vienen envueltos en los paquetes más difíciles. A veces, perder lo que creías que era familia te permite encontrar tu verdadero lugar en el mundo. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia para proteger algo importante para ti? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios. Si esto les ha resonado, por favor, den me gusta, y suscríbanse para escuchar más historias sobre cómo encontrar fortaleza en situaciones difíciles. Y recuerden, a veces lo que parece el final de todo es en realidad el comienzo de algo aún mejor. Gracias por escuchar mi viaje.